Entonces, principal conclusión de lo de ayer, una función, si es que la podemos evaluar, entonces así calculamos el límite. Si es que no podemos evaluarla, es porque muy probablemente algo está interfiriendo con esa función y tenemos que ver cómo eliminar esa interferencia, entre comillas. Y eso lo logramos por medio de varias técnicas, y una, la que habíamos visto ayer, era la de factorización. Bien, por ejemplo, la función x más 1 partida en x al cuadrado menos 1, yo no la puedo evaluar en x igual a menos 1, porque eso me deja 0 dividido en 0, como lo habíamos visto ayer. Lo que sí podemos hacer es factorizar el denominador para eliminar uno de estos factores, en este caso el factor x más 1, se elimina con el x más 1, y eso permite entonces encontrar una expresión algebraica que es prácticamente equivalente, como habíamos dicho, es casi completamente equivalente a nuestra expresión original, porque esta simplificación o eliminar este factor x más 1 es posible solamente en todos los casos que el límite no, en todos los casos excepto en el caso del límite, porque esta simplificación se puede hacer cuando x es distinto de menos 1, porque no podemos simplificar por 0, y si x es menos 1 estaríamos aquí simplificando por 0, pero dado que el límite no consiste en evaluar exactamente la función en el punto, sino que es estudiar el comportamiento de la función en una vecindad pequeña alrededor, podemos hacer esa simplificación. Y al eliminar entonces, podemos finalmente evaluar esta expresión en x igual menos 1 y nos da menos 1 medio o menos 0,5, como se ve acá. Bien, y de hecho eso lo podemos ver, creo que ahí está. No, no está, pero lo habíamos hecho en alguna de las otras sesiones. ¿Será esa? Sí, esta la habíamos hecho, bien. Entonces ahí nos dábamos cuenta que efectivamente a medida que creábamos una vecindad, entre comillas, más chica alrededor de x igual a 1, en aquí era parecido, teníamos x más 1, ahí sí. Y esto es entonces menos 1 y menos 1. Ahí sí. Entonces ahora mientras estamos en una vecindad más chica alrededor de x igual menos 1, o sea, hacemos más chico el espacio que hay entre las dos líneas segmentadas rojas, hacemos también el espacio más chico entre las líneas segmentadas azules, y eso lo podemos hacer tan chico como queramos. Y cada vez nos vamos a estar acercando más a ese valor, que recuerden que ese era el concepto de límite, pero nos vamos a meter mucho más en eso. Así que chao con esto y volvamos a la anterior. Al igual que ese entonces, habíamos evaluado los otros dos límites que estaban acá. Este se factorizaba el numerador por cuadrado de binomio, el denominador por factor común. Eso nos permite eliminar un x más 2 y evaluar este límite de nota 0. Y este también se factoriza en el numerador y en el denominador por trinomio con factor común, que es el x al cuadrado, en este caso lo factorizamos como x menos 3 por x menos 2, y el x al cuadrado menos 5 de x menos 6 como x menos 3 por x más 2. Eliminamos el x menos 3, lo que nos permite entonces evaluar en 3, y nos da x menos 2 partido en x más 2, y el resultado es entonces un quinto. Tarea que había quedado para ustedes entonces, y las vamos a desarrollar ahora, es determinar los valores de los siguientes límites, y yo les había dado cuáles eran los valores. El desafío para ustedes era encontrar cómo se calculaban esos límites. Bien, y eso lo tenían que hacer factorizando. Todos estos ejercicios, estos tres ejercicios, se podían resolver factorizando si es que no se podían evaluar directamente. Veamos el primer caso. X al cuadrado menos 4x más 4 dividido en x al cuadrado más 16. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 2? Cuando x tiende a 2, entonces, en este caso, vamos a ver qué ocurre con la función. La función es esta de acá, x al cuadrado menos 4x más 4 dividido en x a la cuarta menos 16. Un momento, no sé por qué esta persona no me deja admitirla. Extraño. Y vemos que evaluar esa función en 2 no es posible, porque aquí me sale, cuando evalúo esta función en 2, está indefinido. No se puede evaluar esa función en 2. Cuando vamos para acá, lamentablemente aquí está sobre el eje, así que me crea este punto y no pueden ver que ahí aparece indefinido. Pero ustedes lo pueden comprobar. Si aquí meten el 2
les va a quedar que en el numerador el resultado va a ser 0 y en el denominador el resultado también va a ser 0. Sin embargo, esto ustedes lo pueden factorizar. El numerador se factoriza como x menos 2 al cuadrado, espero que eso lo hayan podido hacer, y el denominador se factoriza como una diferencia de cuadrados, x al cuadrado menos 4 y x al cuadrado más 4. Si lo escribo mejor, sí. Menos 4 más 4, ahí sí. Aún no podemos eliminar nada, sin embargo, este factor, el x al cuadrado menos 4, es nuevamente un cuadrado, una diferencia de cuadrados. Así que aquí vamos nuevamente. Esto va a quedar x menos 2 por x más 2 por x al cuadrado más 4. Y esto de acá sí lo podemos simplificar, porque se simplifica x menos 2 del numerador con uno de los del denominador con uno de los del numerador. Y entonces eso va a quedar como x menos 2 simplemente arriba, y en el denominador va a quedar x más 2 por x al cuadrado más 4. ¿Tiene un salto de línea esto? Sí, tiene un salto de línea, excelente. Y esto ya lo podemos evaluar en 2, porque ya no se nos indefine en el denominador. En el denominador tenemos unos números que son positivos, entonces los vamos a sumar y nos va a dar distinto de 0. De hecho, nos va a dar positivo. Sin embargo, en el numerador nos va a dar 0, así que el resultado de este límite efectivamente es 0. ¿Qué es el resultado que yo les había dado ya? Si es que lo hicieron bien, si es que pudieron factorizar de manera correcta el denominador, que yo les dije que tenían que factorizarlo 2 veces, iban a encontrar entonces ese valor. Bien, resolvamos el segundo. Una vez que resolvamos los 3, voy a darles un momento para que resuelvan sus dudas. En el caso del número 2, no podemos evaluar nuevamente en 0 porque nos da 0 en el numerador y 0 en el denominador. Sin embargo, lo que podemos hacer es factorizar en el denominador por un factor común. Si se fijan, todos tienen el factor común x. Así que vamos a factorizar por x, factor común de x al cuadrado, más 2x más 3. Recuerden que cuando factorizamos por factor común dejamos de un lado, perdón, me faltó el paréntesis, de un lado el factor común y del otro lado el paréntesis de todos los términos que multiplicados con el factor común nos daría la expresión original. Aquí nuevamente podemos simplificar por x y aquí queda más claro aún que es válido hacer esta simplificación en todos los valores excepto en el valor que queremos calcular el límite, porque si es que lo hacemos tenemos que tener en claro que x no puede ser 0, porque si no estaríamos dividiendo por 0. Y al hacer eso nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de simplemente la expresión que está en paréntesis en el numerador, porque los x desaparecen. X al cuadrado más 2x más 3, y eso lo podemos evaluar y el resultado es 3, tal como habíamos visto anteriormente. En un momento respondo preguntas. Aparte la ventana del chat, ya lo voy a cerrar un momento, espero que no tengan problemas, no tengan preguntas. Y finalmente tenemos este tercer límite que es x al cuadrado menos 49 dividido en x menos 7, que si ustedes se fijan nos piden evaluarlo en menos 7, y en menos 7 no hay ningún problema en evaluarlo. Si es que fuera 7, ahí sí habría problema. Pero como es menos 7, lo que hacemos es simplemente reemplazar, y nos va a quedar 7 al cuadrado, menos 7 al cuadrado, que es 49, menos 49 en el numerador, mientras que en el denominador voy a tener menos 7 menos 7. Y eso es 0 dividido en menos 14. Me sobra esto, sí, que eso es igual a 0. No tenía ningún problema en factorizar eso. Si es que ustedes factorizaban, daba lo mismo al final. Iban a llegar al mismo valor. ¿Okay? Y comprobemos que estos sean efectivamente los valores. Tenemos esta que era nuestra función polinomial, x al cuadrado menos 5x al cubo, perdón, menos 5x al cuadrado más 3x. No está definida en 0, como ustedes se dan cuenta. Aquí también lo podemos ver si es que hacemos zoom para acá.
Está definida en 0 porque el punto del 0 aparece blanco, no aparece relleno, y dice 0, undefined, que es indefinido, pero sí podemos calcular el límite, y el límite es 3, porque mientras más nos acercamos acá, en el vecindario de, de ese punto, los valores de la función parecen acercarse a 3, pero no llegan justamente a ese valor. Y lo mismo entonces con el tercero. El tercero de hecho se ve como una línea recta, y cuando está evaluado en menos 7, tiene un valor, y es 0, y no hay ningún problema en hacerlo, porque podemos evaluar directamente. Así que no necesitamos alguna triquiñuela algebraica para resolver esto. Bien, entonces ahora voy a volver a abrir la ventana de chat si es que tienen preguntas. ¿Por qué el segundo 49 en el último ejercicio? Porque se evalúa en x igual menos 7. Entonces cuando reemplazo menos 7 acá, menos 7 al cuadrado es 49. Y el otro 49 ya está determinado por el ejercicio, así que por eso queda 49 menos 49. Isaac, tu pregunta. Yo a usted le quería preguntar, profesor, con respecto al segundo ejercicio, a ese, ¿por qué da un resultado del límite x al cuadrado más 2x más 3? Porque se simplifica la x. En el paso anterior tenemos una x en el numerador y en el denominador y se simplifican. Se eliminan y queda solamente el resultado del numerador que está entre paréntesis. Bien, jóvenes. Entonces vamos a pasar a ver ejercicios un poco más complicados que esto, ¿ok? Vamos a ver, los voy a anotar en un momento, pero las funciones que hoy vamos a estudiar tienen raíces y otras cosas feas como las que aparecen acá en la barra de la izquierda. Y para eso vamos a tener que repasar un concepto bien rapidito, que es el de racionalización. En realidad no vamos a repasar ese concepto en sí, sino que vamos a aprovechar una de las técnicas que se usan en esa parte de la materia. Si ustedes recuerdan su materia de raíces de segundo medio, F por la gente de cuarto, había un contenido que se llamaba, una técnica en realidad que se llama racionalización, que permite encontrar una expresión equivalente a una expresión con raíces que estén en el denominador, pero que estén solamente en el numerador. Entonces, por ejemplo, encontrar una expresión equivalente a 1 partido en raíz de 2, por ejemplo. O 1 partido en raíz de 2 más 1. Vamos a ver entonces el caso con estos ejemplos de acá. Tenemos una función que es x, raíz de x más 9, menos 3 partido en x. ¿Bien? Y vamos a ver ahora el gráfico de esa función. El gráfico de esa función es esta línea roja que va acá, que parte desde x igual a menos 9. No puede tener valores menores que eso por la condición de que el número dentro de la raíz tiene que ser positivo, ¿bien? Y luego de eso va bajando, 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 bajando. Cuando nos acercamos a 0, parece ser que la función tiene valores muy cercanos a 1,666 periódico, como pueden ver, pero el mismo 0 está indeterminado. Como podemos ver ahí, dice undefined, porque no podemos nuevamente dividir por 0. Y de hecho, si es que hacemos aquí el reemplazo por 0, nos va a quedar 0 más 9, que es 9, la raíz de 9 que es 3, 3 menos 3 es 0, y eso dividido por 0. O sea, nos queda un 0 dividido en 0, queda la escoba por todos lados. Así que tenemos que pensar en otras maneras de escribir o de calcular estos límites. Así que eso vamos a hacer en este blog. Vamos a poner aquí fecha, 19 de mayo, cálculo algebraico de límites avanzados. Entre paréntesis vamos a poner con raíces. Bien, vamos a poner de nuevo esto acá un momento, porque voy a escribir un poquito de texto. Lo voy a poner como título, en caso de que lo quieran copiar en sus cuadernos. Voy a cerrar esto nuevamente. Entonces, cálculo de límites avanzados con raíces. En la mayoría de estos casos, cuando tengamos una fracción, raíces en el numerador o denominador, buscaremos eliminar las raíces por medio de múltiple amplificación con técnicas similares a las de racionalización de raíces. Hola Simón, ¿cuál es tu pregunta?
profe, esos títulos que siempre pone al lado de las fechas son objetivos o títulos. ¿Cómo? Eso que pone, mire, es que ahí dice, por ejemplo, 19 de mayo, cálculo algebraico, sí. ¿Pero eso es un título o un objetivo? Como tú lo prefieras, tú lo puedes convertir a objetivo si es que pones en vez de cálculo, calcular algebraicamente límites avanzados. Ya, pues sí. Como lo prefieras. Es simplemente una guía para la clase. Ah, ya. Bien. Mutear, bajar mano, ya. Entonces, en la mayoría de estos casos, cuando tengamos una fracción con raíces en el numerador o denominador, buscaremos eliminar las raíces por medio de amplificación con técnicas similares a la de racionalización de raíces. Entonces, vamos a poner acá breve recordatorio de racionalización. Lo que pasaba en una racionalización es que teníamos algo como esto. Teníamos una fracción que era del tipo 1, esto es un ejemplo, 1 partido en raíz de 2 más 1. Va a aparecer acá en un momento. Entonces lo que queremos hacer es expresar esta misma expresión, pero con las raíces en el numerador, no en el denominador, porque si es que los dejamos con raíces en el denominador y ustedes quieren calcular esto numéricamente, si es que le dicen que la raíz de 2 es 1,4142, etc., dividir con decimales en el divisor es una lata, y por lo mismo es mejor dejar las raíces en el numerador. Entonces esto es igual a la versión amplificada de esto. Y recuerden que una fracción se puede amplificar o simplificar por la cantidad que ustedes quieran, y en este caso vamos a escoger amplificar por una cantidad bien particular, que va a ser la misma del denominador, pero con el signo cambiado. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, en el denominador nos va a quedar una suma por diferencia, como les voy a mostrar en un momento. Raíz de 2 menos 1. Y como esta va a ser suma por diferencia, el resultado de esa operación es... Vamos a volver a copiarla de arriba. Raíz de 2 menos 1. Y eso va a ser raíz de 2 al cuadrado, que es 2. Menos 1 al cuadrado, que es 1. Así que eso es... El denominador es simplemente 1. Y por lo tanto, el resultado de esta operación es solamente raíz de 2 menos 1. Porque el numerador de acá es 1. Lo voy a dejar... No lo voy a dejar explícitamente. Ustedes tienen que llenar los vacíos. Bien, se espera que ustedes tengan las habilidades para llenar los vacíos. ¿De qué nos va a servir esto? Esto nos servirá para eliminar raíces de lugares conflictivos. Bien, y lo vamos a usar para eliminar raíces de repente del numerador, otras veces del denominador. Vamos a ver un ejemplo ahora. Ejemplo va a ser el primer límite que teníamos acá, justamente ese, que habíamos visto un ejercicio parecido en algún momento en el libro, cuando estábamos viendo la introducción del concepto de límite. Javier dice, sería multiplicar por lo de abajo en los dos lados, no es exactamente por lo de abajo. Fíjate que no multiplicamos por raíz de 2 más 1, sino que multiplicamos por raíz de 2 menos 1. Bien, entonces, lo voy a anotar, de hecho, explícitamente. Al racionalizar, amplificamos, que eso quiere decir multiplicar una fracción por la misma cantidad en el numerador y en el denominador, por el conjugado de la expresión con raíces, para crear una suma por diferencia que elimine la raíz. Bien, el conjugado viene de el contenido de números complejos. Acuérdense que el complejo es un número conjugado, la gente de cuarto, la gente de tercer semestre, spoiler para el segundo semestre. El conjugado era el mismo número, pero con el signo de la cantidad imaginaria cambiado. Bien, entonces, el ejemplo que vamos a analizar es el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión que teníamos acá. Va a ser una expresión fraccionaria de raíz de x más 9 menos 3 dividido en x.
Y ahora vamos a calcular. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Aquí tenemos una raíz que nos está causando problemas, pero aquí la raíz está en el numerador, ¿bien? Raíces de lugares conflictivos. Voy a poner eso explícitamente. Independiente si ese lugar es el numerador o el denominador. Tenemos una raíz y siempre que ustedes vean una raíz van a tener que pensar, ok, voy a tener que multiplicar por el conjugado de la raíz. Entonces, conjugado de la expresión con raíces, conjugado o expresión equivalente con el signo cambiado. Esa es la definición de conjugado. Entonces, sigamos los pasos que conocemos para calcular límites. ¿Podemos evaluar acá en 0? Como vimos ya, no, porque eso nos da una división por 0 y aparte nos da 0 en el numerador también. Y 0 dividido en 0, que a la escoba no podemos hacer nada. Entonces lo que vamos a hacer es calcular cuánto es esta expresión multiplicada por el conjugado de la expresión con raíces, ¿bien? Siempre tiene que ser el conjugado de la expresión con raíces, así que esto va a ser multiplicado por raíz de x más 9 más 3, dividido en lo mismo. Que eso es lo que voy a copiar ahora, ¿bien? Ups, parece que esto no le gustó. Déjenme ver. Límite de fracción, disculpen por esto. Ahí encontré el error. Y me falta esto. Ahí sí. Entonces, si se fijan, aquí mi expresión con raíces es raíz de x más 9 menos 3. Por lo tanto, lo que voy a hacer es amplificar esta expresión por raíz de x más 9 más 3. Y por favor, intenten hacer el álgebra ahora. Yo la tengo anotada por acá, así que la voy a ir anotando en mi programa, pero por favor, inténtenlo hacerlo ahora. Esfuércense, estrujen sus neuronas, por favor, con la última energía de la mañana antes del almuerzo, para intentar de verdad encontrar cuál es el resultado de esto. Fíjense que va a pasar algo parecido acá, porque ahora tienen una suma por diferencia, lo voy a anotar explícitamente. Ahora tienen una suma por diferencia en el numerador. Límite de x tiende a 0, por mientras que escribo... Cristian, tienes la palabra. Le quería preguntar el tema de raíces. Se supone que si se multiplica raíz por raíz desaparece la raíz, pero ¿se multiplica lo de adentro igualmente? No. Porque justamente al multiplicarlo de adentro estás eliminando la raíz. Entonces haces una de las dos cosas. Ya. Eso. Gracias. Ok. Desmuteate, o sea, muteate después, por favor. Entonces estaba copiando esto de acá. Luego más 3 y en terminal tenemos eso. Más 3. Bien, ya, ahí está bien copiada la multiplicación. Isaac, ¿cuál es tu pregunta? Yo le quería preguntar por qué dice al racionalizar amplificamos por el conjugado. ¿Eso qué significa? Que al amplificar quiere decir que tú multiplicas el numerador y el denominador por el mismo número. Y el conjugado es lo mismo que tú quieres eliminar, pero con el signo cambiado, como dice ahí. Expresión equivalente con el signo cambiado. Entonces, en el ejemplo de las raíces, teníamos raíz de 2 más 1 y amplificamos por raíz de 2 menos 1. Entonces aquí tenemos raíz de x más 9 menos 3 y multiplicamos por raíz de x menos 9 más 3. Eso significa el conjugado. Y amplificar significa que multiplicamos arriba y abajo por la misma cantidad. O sea, en el numerador y en el denominador. Ya, gracias. Ya, Tamara en el chat dice, no entendí mucho cómo resolvió lo primero. ¿Cómo resolvió el primero? ¿Te refieres a qué cosa? ¿El ejercicio con... O sea, el ejemplo con números, donde sale la raíz de 2? ¿O qué fue lo que hice aquí en el primer paso?
Intenten, por favor, cuando hagan una pregunta, tener un poco más de detalles. Porque no siempre estoy atento al chat, entonces no veo las preguntas que salen a medida que yo voy hablando. La primera de la raíz. Esa es una técnica que se llama racionalización, en que lo que queremos hacer es eliminar la raíz del denominador, en este caso. Si te fijas en el proceso que hago una expresión sin raíces en el denominador. Y lo que se hace es multiplicar por la misma expresión de la raíz, del denominador, perdón, pero con el signo negativo, o con el signo cambiado en general. Si aquí fuera signo negativo, tuviera multiplicado con signo positivo. ¿Por qué hacemos eso? Porque al quedar una suma por diferencia aquí en el denominador, la expresión algebraica dice que aquí se tiene que multiplicar raíz de 2 por raíz de 2, que se elimina la raíz y que nos da 2, y luego 1 por 1, y eso nos da 1. Y finalmente 2 menos 1 es 1, y obviamos el tener partido en 1, así que nos queda solamente raíz de 2 menos 1. Si es que no entiendes alguno de estos pasos, en particular el de acá a acá, te invito a hacer la multiplicación. Si aquí tú haces la multiplicación, te vas a dar cuenta que te va a quedar raíz de 2, o sea, 2 menos 1, perdón. De la misma manera, entonces, en que ustedes pueden encontrar que esa expresión da 2 menos 1, aquí esto va a dar lo siguiente. Vamos a tener el límite cuando x tiende a 0 de suma por diferencia. Aplicamos la propiedad. Lo podemos hacer directamente, sin hacer muchos más cálculos. Ahí sí, había eliminado algo. ¿Qué va a pasar? Esto nos va a quedar la raíz al cuadrado, y la raíz y el cuadrado se eliminan, entonces me va a quedar solamente x más 9, y luego el 3 al cuadrado, y 3 al cuadrado es 9. Así que nos va a dar eso ahí. Cristian dice, me salió algo muy raro. ¿Qué tan raro puede ser? Veamos. ¿Por qué ocurre esto? Porque aquí tenemos una raíz que va a quedar elevado al cuadrado, pero nuevamente, como la raíz y el cuadrado se eliminan, ¡pum!, se van, y queda solamente lo que está dentro de la raíz, que es x más 9. Al tener entonces un x más 9, lo restamos con el cuadrado del segundo término, que el segundo término es 3. 3 al cuadrado es 9, y aquí nos va a quedar x más 9 menos 9. Como ustedes se pueden imaginar, lo que queda por hacer ahora es, eliminar los 9, porque más 9 menos 9 es 0. Y eso no le gustó para nada al computador, o sea, al programa, ahí sí. Sí, ahí sí. Se eliminan los 9, más 9 menos 9, y nos va a quedar x solamente arriba. Y fíjense, ahora podemos simplificar la x, que nuevamente es válido solamente para x distinto de 0, pero ahí viene todo el tema nuevamente de que dado que esto es un límite, no estamos derechamente evaluando en 0, así que se puede hacer. Tenemos x en el numerador y x en el denominador, y lo vamos a eliminar. Entonces en el numerador va a quedar 1, y en el denominador va a quedar solamente la expresión con raíces que teníamos acá. Bien, ¿cuál había sido tu error, Cristian? Escríbelo en el... se te olvidó simplificar. Ya. Y, exactamente, José Late aquí tiene la respuesta correcta, que ahora podemos evaluar esto directamente. Ahora esto se evalúa en x igual 0 porque no hay ningún problema. Esta división nunca va a ser 0. Así que evaluamos esto en 0 y nos va a quedar que esto es igual a 1 dividido en raíz de 9 más 3. Y eso es igual a 1/6. Y ese es entonces el valor de este límite, 1/6. ¿Qué lo vamos a corroborar? Entonces, gráficamente, como habíamos visto, esto se aproxima a 1,666 periódico, y que ustedes pueden verificar que ese número decimal es igual a 1/6. Bien, Javier Martínez, hola, ahora puedes preguntar. Profe, una consulta. En esa parte, en vez de simplificar, ¿se podría haber eliminado la raíz de x? ¿En qué parte? En donde sale con paréntesis, como que la x está multiplicando todo adentro, multiplicar todo por x. Y que quede como x al cuadrado se elimina con la raíz, 9, No. Raíz de 9x, ¿no? No, porque no puedes separar los términos que están adentro de la raíz. La raíz de x más 9 no es lo mismo que la raíz de x más la raíz de 9. Ok. Sí, y ahí para donde ibas, pero no. No se puede, lo siento. Bien, entonces repasemos esto. Sé que es bien denso porque es alta álgebra. Yo les advertí, esto va a tener alta álgebra. A quienes les gusta, genial. A quienes no les gusta,
lamentablemente van a tener que aprender a trabajar con ella. Capaz que en el camino se enamoren del álgebra, puede que pase, ¿bien? Entonces, repaso. Tenemos esta expresión, raíz de x más 9 menos 3 partido en x, y queremos evaluar cuál es el límite cuando x tiende a 0 de esa expresión. No podemos evaluar en x igual a 0 porque nos da 0 dividido en 0, así que tenemos que encontrar alguna manera de eliminar esa raíz, ¿bien? ¿Cómo podemos eliminar esa raíz? Usando una técnica similar a la de racionalización, que es amplificar la función por el conjugado, que eso es la misma expresión de la raíz, pero con uno de los signos cambiados. En este caso cambiamos el signo del menos 3 al más 3. Y al multiplicar, al amplificar arriba y abajo, lo que va a generar eso es que en el numerador se crea una suma por diferencia, porque es la suma de raíz de x más 9 y 3 y la diferencia de raíz de x más 9 y 3. Al multiplicar entonces esto, lo que nos va a quedar es que va a ser el resultado de eso va a ser el cuadrado de la raíz de x más 9, y el cuadrado con la raíz se eliminan y nos da x más 9 menos el cuadrado de 3, que es 9. Entonces este más 9 con este menos 9 se van a eliminar y nos va a quedar solamente x en el numerador. Y ya teníamos un x en el denominador, así que se eliminan las x y nos va a quedar solamente 1 dividido en la raíz de x más 9 más 3, que es una expresión completamente equivalente. De hecho, si es que vamos aquí a nuestro desmos, vamos a graficar esa expresión. 1 partido por la raíz de x más 9 más 3. Y si se fijan, son la misma expresión, porque es completamente equivalente una expresión a la otra, excepto en x igual a 0, porque esta simplificación que hicimos no la podemos hacer cuando x vale 0, porque significaría, como ya les he dicho varias veces, simplificar por 0. Por lo mismo yo insisto tanto en que esta expresión que encontramos es equivalente, pero no es igual, porque falla en ese punto clave. Y esta expresión equivalente ya la podemos evaluar en 0, y ese evaluado va a ser ese resultado va a ser igual a 1/6, que ese es entonces el valor del límite. Cristian Toledo dice que loco, me acaba de explotar la existencia. Bueno, así son las matemáticas. Yo les dije, en este curso ustedes van a aprender cómo es que se puede dividir por 0 o hacer cosas como esa. Aquí lo están haciendo. Lo que el profe Simón promete, el profe Simón lo cumple. Bien. Entonces, jóvenes, les voy a dar un par de ejercicios más, les voy a anotar un par de ejercicios acá que vamos a resolver en el módulo de la tarde. Bien, entonces vamos a hacer una nueva página acá. Vamos a poner en negrito ejercicios. Encuentre el valor de los siguientes límites. Begin. Itemize. Item. Matemática. Display style. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x más raíz de x dividido en x menos raíz de x. Y el otro va a ser el límite cuando vamos a ver si es que podemos robarnos algún ejercicio de acá. Límite cuando x tiende a 0 de... Este es parecido, pero no es exactamente igual. En este no hay raíces porque vamos a explicar otra técnica que podemos usar para calcular límites. ¿Bien? Que tiene que ver un poquito con la expresión algebraica, pero no mucho. No, perdón. Tiene que ver un poquito con las raíces, pero no tanto, ¿ok? Calculo el valor de los siguientes límites. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Fíjense, muy importante eso, porque x no puede ser negativo porque está dentro de una raíz. De x más raíz de x partido en x menos raíz de x. ¿Cómo se ve eso? Yo se lo voy a graficar acá. Es esta gráfica azul
que va a aparecer aquí, y el valor entonces del límite es menos 1. Y por otro lado tenemos el límite cuando x tiende a 0 de 3 más x al cuadrado menos 9 partido en x. Los voy a dejar ahí un momentito por si ustedes quieren anotarlos, tomar un pantallazo o alguna otra cosa. ¿Bien? Se me pasó rápido la clase. Eso pasa cuando ustedes están divirtiéndose. Espero que haya sido eso y no que yo haya partido 5 minutos más tarde. Pero bueno, jóvenes, entonces, les dejo entonces estos ejercicios si es que quieren desarrollarlo. El primero lo pueden hacer con racionalización. Si es que sienten la necesidad de una aventura extra, intenten resolverlo factorizando con factor común, porque también se puede y es bien bonito, bien elegante. Les voy a mostrar las dos maneras en la tarde. Y en la segunda no se puede reemplazar directamente, pero lo que pueden hacer es desarrollar el cuadrado de binomio. Si hacen el cuadrado de binomio, ahí les van a aparecer alguna manera para que lo puedan resolver. Entonces el valor de esto es menos 1, el límite, y el valor de este es 0. Si la memoria no me falla, lo podemos ver aquí rapidito. No, es 6, no era 0, perdón. Sí, toda la razón, es 6. Bien. La primera se puede factorizar porque queda la raíz con las x entre paréntesis. No estoy seguro qué es lo que quieren decir, pero bueno, después de la tarde lo vamos a ver. Inténtenlo, aprovechen su hora de almuerzo, si es que quieran almorzar, si es que están con la hora muy cambiado y esta hora desayunan o almuerzan más tarde, no sé. Pero aprovechenlo, descánsenlo y nos vemos a las 2. Que estén muy bien, cuídense mucho.